En esta oportunidad hablaremos sobre un tema importante que es la violencia familiar. Hoy tenemos una invitada que es la señorita Rosario Ranilla, que es psicóloga de profesión. Muy buenas tardes, señorita Rosario. ¿Nos puede decir una definición acerca de la violencia familiar? Buenas tardes. Bueno, hablar de la violencia familiar implica primero hablar de violencia. Y la violencia es cualquier forma de agresión que una persona infringe sobre otra u otras personas. Si hablamos de violencia familiar, vamos a hablar de ese tipo de agresión o cualquier tipo de agresión, sea física, verbal, psicológica, sexual o demás, de un miembro o miembros de la familia hacia otro miembro o miembros de la familia, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, de un padre hacia la esposa, los hijos, los abuelos o demás, o los padres hacia los hijos, ¿no? Entonces hay diferentes formas de violencia familiar, pero específicamente violencia implica cualquier forma de agresión de una persona hacia otro, y si hablamos de violencia familiar, de uno o varios miembros de la familia hacia otro o varios miembros de la familia. De acuerdo. ¿El maltrato psicológico es también una forma de violencia familiar? Claro. Entonces, como te he dicho, el maltrato familiar es cualquier tipo de agresión. Dentro de esta agresión, el maltrato psicológico también se considera como un tipo de maltrato familiar. Puede estar incluido dentro del maltrato familiar. Psicológico, ¿cómo defines como algo psicológico cuando va a atentar contra la personalidad de esa persona? Decirle tonto, decirle ocioso, burro, ¿no? Un padre, un niño, ¿no? O decirle palabras soeces, ¿no? O por ejemplo mierda, carajo, ¿no? Y son palabras que atentan contra la personalidad de la otra persona, por lo tanto sí estamos hablando de maltrato psicológico. Todo aquello que te haga sentir mal, que te haga sentir inferior, ¿no? Y que te menoscabe en tus propios intereses es maltrato psicológico. Claro. ¿Me podría decir qué especialistas podrían ayudarnos o trabajar en el ámbito de la violencia familiar? En sí, todos los que trabajamos en el ámbito de la salud y todos los que trabajamos directamente con las personas. Están obviamente el psicólogo que trabaja con ellos, está el trabajador social, está el antropólogo, está el abogado, ¿no? Y demás profesiones, pero principalmente son ellos los que se vinculan, ¿no? Entonces es un trabajo multidisciplinario hablar o hablar sobre lo que es violencia, ¿no? Es todo un organismo, todos están involucrados. ¿Cuál es el apoyo que se les da, el apoyo psicológico que se les da a las personas que sufren de violencia familiar? El apoyo psicológico, como hablamos de psicología, refiriéndonos a la persona, hablamos de la personalidad de la persona. Entonces, hablar del apoyo psicológico es principalmente la víctima, pero también el agresor y también todo el ambiente circundante a la familia, porque si bien puede ser dirigido hacia un miembro de la familia, en sí toda la familia, digamos, está enferma, ¿ya? Porque está mal, todos se han alterado producto de esta violencia. Entonces trabajamos con todos los miembros. Con la víctima, pues una víctima queda muy dañada en cuanto a su personalidad, su autoestima, su desenvolvimiento social y demás. Entonces hay que trabajar esas habilidades, recuperar esa personalidad. En el ámbito del agresor, pues también, ¿no? El agresor tiene, obviamente, para haber llegado a este punto de ser agresor, pues tiene ciertas condiciones, ¿no? Entonces esas condiciones también deben ser tratadas, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, el control de la ira, ¿no? Porque una persona reacciona violentamente. Tenemos que ver las causas y también tenemos que ver cómo esa persona va a recuperarse, ¿no? Cómo trabajar para que algo que le produce cólera no termine lanzando su cólera hacia otro miembro de la familia, ¿no? Sino que canalice esa ira y que sepa responder de una forma adecuada. Un agresor puede reintegrarse a la familia, puede mantenerse en la situación familiar, ¿no? Pero obviamente se va a tener que trabajar con la familia en su conjunto, ¿no? Y particularmente con él, ¿no? Si se logra eso, pues la familia puede continuar, se dan casos, ¿no? Si no se logra eso,
va a tenerse que separar de la familia, pero esa persona sigue siendo parte de una sociedad. Por lo tanto, se debe de trabajar con esa persona para que, por ejemplo, no cree otra familia también con violencia, ¿no? Sino de que ya pueda formar de repente otra familia, pero ya en una forma saludable. ¿Cuáles son las señales de alerta que podrían indicar que una persona o alguien está sufriendo de violencia familiar? Claro, los miembros de la familia, los que viven dentro del hogar, saben, ¿no? Saben definitivamente. Pero las personas de afuera, de repente los otros familiares externos, como los tíos, los abuelos o demás, de repente no saben, o los amigos, los docentes, ¿no? En el caso de los niños o los compañeros de trabajo, sí hay formas de darnos cuenta que esa persona está sufriendo de violencia familiar. Como, por ejemplo, un niño de repente viene con moretones, golpes, ¿no? Entonces es una alerta, ¿no? Llora constantemente o le pega a los otros niños, ¿no? O escribe agresivamente, ¿no? Trata de manifestarse de esa forma, llora, se aísla de los demás. La mujer, por ejemplo, si ha sido víctima de violencia por parte del esposo, entonces trata de repente, antes era jovial, alegre, y ahora no, se aísla de todos, falta continuamente al trabajo, ya no quiere reunirse con las amigas, ¿no? Ya es arisca también, ¿no? Entonces también los familiares externos también pueden darse cuenta de que hay un cambio, ¿no? Siempre que hablas de violencia va a haber un cambio que es así crucial, ¿no? Como que de la noche a la mañana pasó algo, ¿no? Entonces hay violencia familiar. Ahora, si esto ha sido a los años, ya la familia y los demás también ya se dan cuenta, ¿no? Pero si quieres ver indicios, vas a darte cuenta en eso. De forma particular, dentro de la familia, ya sería el caso de la mujer. Si bien se entiende hoy en día en todas las parejas o relaciones siempre, hay tipo de conflictos y diferencias, pero ¿cómo se haría en el caso de que la mujer no sé, buscar una ayuda para que ella entienda que hoy en día no todo se resuelve así con violencia o pueda cambiar esa idea? La mujer tiene una particularidad, ¿no? Y a lo largo del tiempo y de los años, de unir a la familia, ¿sí? De no dejar de lado a la familia. Entonces, muchas veces se sacrifica y piensa que debe sacrificarse por defender su familia. Entonces la mujer tiene que darse cuenta, uno, que defender la familia implica defender los intereses de todos los miembros de la familia, ¿no? Y si hay violencia, pues no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo mantengo mi familia unida y es por eso que yo permito la violencia. Entonces ese chip, por así decirlo, tiene que cambiar, tiene que variar. Y de esa forma, pues la mujer va a darse cuenta de que es una persona que tiene que permitir la violencia familiar. Entonces, ya la mujer está empezando a cambiar esa forma de pensar de que tiene que ser sumisa siempre. Ahora se busca la igualdad de derechos, igualdad de condiciones, entonces también en las familias se está buscando eso. Antes en nuestro país es altamente machista, ¿no? Donde la mujer es sumisa y el varón es el que manda. Ahora esa situación se está revirtiendo, ¿no? Y se busca, como te digo, la igualdad, y la mujer pues ya no es tan sumisa, ahora ya lanza su voz de protesta, ¿no? Por eso es que también ya vemos mujeres que trabajan, que ya no necesariamente están en las casas, ¿no? Entonces ese salir de casa, ganar su propio dinero, le da también la oportunidad de decir, pues yo también puedo, y yo también tengo derechos, y yo no quiero que tú me maltrates, ¿no? Antes no, antes era todo más reprimido, pero está en ese proceso, todavía falta trabajar muchísimo, pero poco a poco se está concientizando a la mujer de que no, para mantener una familia tiene que permitir la violencia. ¿Qué secuelas le quedan a los niños o personas víctimas de la violencia, que han sufrido la violencia familiar? Trae muchas secuelas, principalmente, por ejemplo, un agresor, ¿sí? Un niño que ha sido víctima de violencia familiar es un potencial agresor. Eso ya es de por sí, sea varón o mujer, ¿sí? Esa es una situación que se ha demostrado en las situaciones que tú ves. Agresor de niño fue agredido por el padre, fue agredido por la madre o fue agredido socialmente,
¿sí? Y en el caso de la mujer que fue también agredida, también le agrede a los hijos, de repente no al esposo, pero sí a los hijos, de una forma directa o indirecta, porque esa forma fue como aprendió que se debe formar una familia. Y esa forma es como ella lo manifiesta dentro de la familia que ella va a formar. Entonces trae secuelas, ¿sí? Aparte de eso, una persona que ha sido agredida, pues a lo largo de los años es más sumisa, más callada, más tímida, tiene menos probabilidades de éxito que una persona que no ha sufrido de violencia familiar y que ha vivido en un malestar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces sí es un problema muy grave que ya lo venimos arrastrando de siglos, ¿no? Que se le toma más interés, pero que sí trae secuelas personales a esa persona en un mundo social. ¿Usted qué cree? ¿Por qué a la persona que sufre de violencia familiar, por qué le cuesta tanto denunciar el maltrato? Le cuesta mucho a las personas, en general, varón o mujer, incluso niños, porque no quieren perder ese vínculo. Porque, por ejemplo, un niño, ¿por qué no denuncia? ¿No? ¿Por qué no dice, sí, mi papá me pega, mi mamá me pega? ¿No? Porque tiene miedo también de perder y quedarse solo, ¿no? Porque recuerda, los agresores también te amenazan, ¿no? Si tú le dices algo a alguien, ¿no? Entonces a mí me meten a la cárcel, dice papá, y tú te quedas solito, te van a llevar a un albergue, te van a llevar a un sitio así feo, ¿no? Alejado de todos. Entonces el niño agarra y dice, no, yo no quiero eso, entonces me quedo callado y permite la violencia. En el caso de la mujer, algo similar. Entonces tampoco quiero eso, no quiero que mis hijos me separen de mis hijos ni nada, entonces ya, ni modo, aguanto. Como que el agresor le atemoriza. Claro, el agresor atemoriza a la víctima, siempre lo va a hacer, ¿no? Y el agresor siempre trata de mantener a sus víctimas a su lado, porque si alguna de sus víctimas se aleja, entonces pierde el control, y eso no le conviene, no le es favorable. ¿Qué características tiene el agresor y la víctima? El agresor, como te dije en un momento, el agresor ha sido por lo general víctima antes de violencia, ¿sí? En el caso de un varón, de repente ha sido agredido por el padre o el padre agredía a la madre. Entonces, si no ha sido víctima directa, por lo general ha observado y por imitación, por modelos, aprende de que él también debe ser el que maltrate a su futura esposa o a sus futuros hijos, ¿ya? Y la víctima también ha vivido dentro de violencia. De repente es muy... ¿Qué características tiene el agresor y la víctima? Ya. Vamos a ver, tenemos dos entes acá, ¿no? El agresor, por lo general, ha sido víctima en el pasado, ¿ya? O ha vivido dentro de un ámbito de violencia, y es por eso que como modelo de referencia lo toma su nueva familia. De repente se ha sido, digamos, agredido, entonces tiene un ámbito de revancha interna y por eso es el que agrede. Es decir, he sido agredido antes, ahora no me va a pasar eso y por eso yo agredo. Y si ha sido espectador, ha visto la violencia, entonces ha aprendido de esa forma y piensa que él o ella, sea el agresor, piensa que debe maltratar, porque así lo ha vivido o así lo ha visto y así debe de ser. En el ámbito de la víctima también hay una situación parecida, ¿no? La víctima también de repente ha vivido dentro de un ámbito de violencia, ¿sí? Siendo víctima, así que repite su papel de víctima, o siendo también de repente algunas veces agresor, muy pocas veces, pero puede darse. Ahora, la víctima tiene otra connotación más, que es su autoestima muy baja, ¿no? ¿Por qué permitir que me agredan? Porque no quiero que me dejen sola, no quiero sentirme sola socialmente o sola personalmente, no quiero eso. Entonces permito que me agredan para que no me dejen sola, ¿no? Si tiene necesidad de afecto, carencia afectiva, ¿no? Baja autoestima. Entonces, por eso es que permite ese tipo de violencia, ¿no? En el caso de los niños están en desarrollo, los niños que son víctimas, pues entonces están en desarrollo y no saben cómo defenderse, no saben qué hacer, ¿no? Muy pocas veces se habla de forma general, pero no se dice a la víctima qué debe de hacer o cuánto es víctima, y el niño no sabe, piensa que es así está viviendo y así es normal. No sé, muchas veces he hecho entrevistas con niños y los niños dicen, sí me pega, pero yo me lo merezco. Entonces el niño piensa que ya
se lo merece. Entonces, Como que acepta eso. ¿Por qué? Porque no ha tenido otra forma de vida familiar. Entonces, desde niño lo ha vivido así, piensa que así debe de ser. Entonces ya cuando ese niño crezca, pues ya estamos viendo o es futura víctima o es futuro agresor, ¿no? Porque no, ese es el modelo que tiene de familia. Entonces tenemos esas connotaciones de que es la víctima y la agresor. Generalmente, ¿en qué tipo o clase social ocurre esta problemática de la violencia familiar? La violencia en general se da en todos los ámbitos sociales. La violencia familiar también en todos los ámbitos sociales. Pero, ¿qué ocurre? Si lo queremos clasificar por clases, clase alta, clase media y clase baja, la que es más escandalosa es la clase baja o media baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son hijos de políticos, no son hijos o no son familias pues que sean de renombre, entre comillas, ¿no? Entonces, si quieres hablar de violencia familiar, te vas a ir a los ámbitos más bajos y vas a encontrar muchas cosas feas, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que en la clase alta, llamada alta entre comillas, sí no haya violencia, que todo sea la familia perfecta, no. Ahí también hay mucha violencia, mucha, pero no se dice, se oculta, pero ya no es con la misma connotación de la clase baja, ¿sí? Ahí la clase baja de repente me va a dejar o no sé, ¿no? En la clase alta es por el miedo o por el miedo al que dirán, porque socialmente son una familia pues que tiene nombre, tiene prestigio entre comillas, entonces, pero para evitar el qué dirán, ¿no? O es esa cosa social, entonces se evita y no se dice nada, ¿no? Pero sí, en todas las clases sociales hay violencia familiar. Por último, ¿qué instituciones están disponibles para aquellas personas o poder ayudar a las personas víctimas de violencia familiar? Principalmente quienes se tienen que encargar de este problema es el Estado. Y el Estado pone a disposición, por ejemplo, el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces ahí se trabaja exclusivamente con lo que es violencia familiar, pero también está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿no? Como te dije, es un trabajo multidisciplinario. También hay ONGs, como por ejemplo Manuela Ramos, ¿no? Que habla exclusivamente, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, pero también puede hablar de la violencia familiar, ¿no? Entonces hay muchas instituciones que hablan, pero el trabajo es de prioridad para el Estado. De acuerdo. Bueno, con esto se concluye lo que es la entrevista. Muchas gracias, señorita Rosario. Muchas gracias.